Mis hermanos, muy buenas tardes. Le quiero dar las gracias al Señor por este día que Él nos concedió en este día. Doy gracias al Señor por la vida, la salud que me ha concedido en esta jornada de día miércoles. Para muchos con mucho frío ya en casita, pero qué mejor empezar este mensaje de la palabra y quiero compartir esta palabra que se me vino a mi mente en este día y durante estos días de someternos a la autoridad. Quiero invitarlos al libro que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Los que tengan Biblia en sus manos, los que tengan el celular con la Biblia, les invito a que hagamos estos dos versículos. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Dice en el nombre del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, respecto a estos dos versículos, quise colocar el título del mensaje: ¿en qué nos beneficia someterse en autoridad? El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Roma, a la iglesia de los romanos en ese tiempo, que era un pueblo que buscaba de Dios, que se llenaba de Dios, que buscaba la presencia de Dios, que debían cumplir ciertas normas. Y una de esas normas que debían cumplir en ese tiempo era que debían respetar la autoridad, que debían someterse. Someterse su significado es sujetarse, es inclinarse ante la autoridad, de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero si vemos a la luz de la Escritura, es donde nosotros, como cristianos, en estos tiempos, dice el versículo 1, sométase, en este caso, sujétese toda persona a las autoridades superiores, a las que están por encima de ellos, por encima de una nación, de un trabajo, ¿cierto? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que pone la autoridad en estos tiempos. Dios es el que establece las autoridades. Dios saca a las personas. Dios pone líderes. Dios pone personas idóneas para gobernar un lugar de trabajo, una nación, una ciudad. Y vale decir, sujetarse a las autoridades establecidas por Dios, ya sea gobernadores, los padres, los líderes espirituales, ya sean los pastores, los jefes encargados de turno, a toda autoridad que Dios ha puesto por delante. Nuestra misión como cristianos es someternos, es obedecer a ellos. Al no hacerlo, estamos cayendo en una rebeldía. Lamentablemente por no obedecer, por no someternos, no sujetarnos a lo que nos dicen los que nos ordenan, estamos cargando una consecuencia que en este caso es rebeldía. Y lamentablemente estamos cayendo en eso. Pero, ¿en qué nos beneficia someternos a dichas autoridades? Algunos piensan que la autoridad les roba la libertad. No, no les roba la libertad. Jamás pensemos que la autoridad nos va a robar la libertad, no. Sin embargo, todos necesitamos someternos a alguien que nos dirija, a una autoridad que nos represente a nosotros, porque tenemos deficiencias en nuestro carácter, en nuestro modo de pensar, en nuestra manera de vivir, ¿cierto? Que necesitan ser presionadas, ser transformadas, ser cambiadas, ser renovadas también. Dios usa a los que están en autoridad para hacerlo. Dios usa a las personas idóneas para que podamos someternos a lo que nos digan las personas que Dios ha puesto por delante de nosotros. Las autoridades son puestas por Dios. No son puestas por ningún hombre, no son puestas por ninguna persona, son puestas por Dios. Y tu deber como cristiano, y mi deber como cristiano, es someternos, es sujetarnos a ellas. Obedecerla, aunque nos cueste, obedecer a lo que se nos ordene. Nos ayuda también a enderezar nuestro camino. Muchas veces las personas que nos dirigen, las autoridades,
nos ayudan a enderezarnos cuando nos queremos desviarnos para el lado, cuando nos queremos desviarnos por otro camino. Ahí nuestras autoridades nos ayudan a mantenernos derechos. Eh, cuando nos ayudan a enderezar nuestro camino cuando estamos a punto de desviarnos. Pero quienes se oponen a la autoridad, quienes desobedecen a la autoridad, quienes desobedecen a la autoridad pueden acarrear consecuencias, pueden acarrear que a la postre pueden ser fatales o desastrosas. Si lo llevamos al ejemplo en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Estos tiempos de coronavirus, hay autoridades que en estos tiempos nos están cuidando. Uno de los ejemplos claros que podemos ver es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, voy a ir un poco a lo secular, el Ministerio de Salud es el encargado de guiarnos en estos tiempos de pandemia. Se nos ha dicho que tenemos que lavarnos las manos, se nos ha dicho que tenemos que mantener el distanciamiento, se nos ha dicho que tenemos que usar mascarilla, se nos ha dicho que tenemos que ventilar nuestras ventanas. ¿Y lo estamos haciendo? Esa es nuestra pregunta. ¿Lo estamos haciendo de verdad? Hoy en estos tiempos el Ministerio de Salud nos está aguardando a nosotros. Y tenemos que, como ciudadanos de nuestro país, como ciudadanos de nuestro territorio llamado Chile, tenemos que obedecer. Tenemos que respetar nuestras autoridades de salud que nos están guardando. Se han visto en estos tiempos superación de aforo, se han visto fiestas clandestinas. En algunas partes de nuestro país se han visto la falta de respeto de nuestras autoridades. Se han visto falta de respeto a las instituciones de la nación. Ya sea Carabineros de Chile, ya sea ambulancia del Ejército de Chile, ya sea a muchas cosas. Se han faltado respeto y llegar al toque queda. Y en estos tiempos nosotros como cristianos tenemos que obedecer, tenemos que ser sumisos a lo que las autoridades nos dicen. Entonces Dios nos hace un llamado en estos tiempos de pandemia a que nos sometamos, nos sujetemos a lo que nos dicen nuestras autoridades. Las autoridades son puestas por Dios y tú como cristiano tienes que obedecer. Te guste o no te guste. Lamentablemente, las autoridades muchos se las pasan como se dice a lo buen chileno, se las pasan por debajo. Y lamentablemente no quieren someterse a lo que los líderes te están diciendo. Entonces en estos tiempos tenemos, como cristianos, en estos tiempos de pandemia, nos tenemos que someter. Nos guste o no nos guste. Hay varios ejemplos de la forma en los que debemos someternos a la autoridad. Hay varios ejemplos. En el trabajo. El trabajo es un punto importante. En el trabajo es el punto más importante porque en el trabajo tú tienes jefes. Los jefes son los que te ordenan a ti. Son los que te dan las órdenes y tú tienes que hacerlo. Tienes encargados de turnos, tienes encargados de trabajo y tú debes someterte. Tú debes ir al frente, tú debes llegar y obedecer siempre a lo que te digan tu jefe. Cualquier cosa que te diga tu jefe tienes que hacerlo. No nos parezca bien o no nos parezca bien, tenemos que hacerlo igual. En el hogar como los hijos, tenemos nuestros padres. Ese es otro punto. Los padres están encargados de guiar a sus hijos por el buen camino, por los caminos de Dios. Y los hijos, como cristianos, tenemos que honrar a nuestros padres. Dios puso a los padres para honrar, para que los hijos los puedan honrar, para que los hijos respeten a la autoridad. En estos tiempos, ya los hijos muchas veces, en estos tiempos ya se han visto en estos años, que ya los hijos ya no le tienen mucho respeto a los padres. Ya se le ha perdido la autoridad a los padres. Los hijos muchas veces le han faltado respeto a los padres, le han contestado mal y eso no es bueno. Dios nos dice en su palabra que tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que respetar a la autoridad que son nuestros padres. Yo como hijo, que todavía vivo en la casa, yo debo, aunque tenga 30 años, aunque yo tengo 30 años, pero lo digo con respeto, yo como hijo tengo que honrar a mis padres, tengo que respetar a mis autoridades que son mis papás. Entonces, es el llamado también que Dios nos hace. En la iglesia es el otro punto también. Tenemos que honrar siempre a nuestros pastores, nuestros líderes. Siempre honrarlos, respetarlos, someternos a ellos, ya sea
poco o mucho, pero siempre tenemos que honrar a los que están por delante, a los que Dios puso. Otro punto también, nuestras autoridades de la nación, ya sea de nuestra comuna, de nuestro país, ya sean nuestros alcaldes, nuestro presidente de la República, diputados, a todas las autoridades de la nación. Son personas que Dios pone para poder honrarlos a ellos, para poder someternos, obedecer a lo que se nos diga. Nuestras autoridades de la nación son las que nos ayudan para que seamos de bien para esta sociedad. Y también Dios nos llama a orar por ellos, para que Dios les siga dando gracia, sabiduría y entendimiento. Y también otro punto son las instituciones. Hay varias instituciones que tenemos que honrar nosotros. Está Carabineros de Chile, está el Ejército de Chile, Bomberos, la Armada de Chile, todas las fuerzas de orden y de seguridad que han hecho un gran trabajo en esta pandemia, han hecho un tremendo trabajo. Los enfermeros de la primera línea, y me siento contento por ellos porque ellos tendrían que haber estado descansando en la casita, pero ellos están ahí dando la pelea, los enfermeros, los carabineros, nuestros carabineros de Chile, que han hecho una tremenda labor en guiarnos en estos tiempos, porque ha sido muy difícil en estos tiempos de pandemia, y tenemos que honrar a nuestras autoridades. Una de las formas es honrando a nuestras instituciones de la nación. En estos tiempos de pandemia es donde más nos debemos sujetarnos a la autoridad, es donde más se nos hace difícil respetar la autoridad, el que nos ordena, el que nos instruye. Pero en este tema dado, en esta tarde, es donde hoy Dios nos llama, nos hace un llamado a sujetarnos a lo que nos dicen los que están por delante, a los líderes, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu hogar, ya sea en la iglesia, ya sea con las autoridades de la nación, con todo lo que te he resumido en este tema, es donde nosotros como cristianos tenemos que honrar a nuestra autoridad, tenemos que obedecerla, ya que sujetándonos a ellas nos irá bien, tendremos bendición de parte de Dios, sometiéndonos a la autoridad, obedeciendo a ellas, nos irá bien y nos guiarán por el buen camino. Y como conclusión, la autoridad es puesta por Dios. Primero es puesta por nuestro Dios. Y tú, nuestro deber y mi deber es someternos y honrar a nuestra autoridad. Dios quiere que nos sometamos a ella. Que como cristianos tenemos que someternos a la autoridad que Dios ha puesto para que nos sometamos a ella. Ese es el llamado que nos hace Pablo. Pablo nos hace un lindo llamado en estos tiempos de pandemia, que debemos someternos a toda autoridad que se nos pone por delante. Es el llamado que le hace Pablo a la iglesia de Romanos. Una iglesia que buscaba a Dios, que se llenaba, pero les puso este freno, porque yo creo que se estaban desviando de este punto. Entonces, es el llamado que Dios nos hace en estos tiempos, que tenemos que respetar nuestra autoridad. Si no respetamos nuestra autoridad, lamentablemente nos acarreamos perdición y lamentablemente vamos a acarrear consecuencias. Pero si honramos a nuestra autoridad, nos irá bien con la ayuda de Dios y tendremos bendición. Así que ese es el pequeño mensaje que tenía en esta tarde. Así que Dios les bendiga en esta tarde a todos ustedes. Y bueno, los saludo en el amor del Señor, deseándole muchas ricas bendiciones y que el Señor les bendiga a todos.